Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia ahí al ciclo de conferencias del CECHIMEX que organizamos ahí conjuntamente con la doctora Yolanda Trapa. Vamos a tener un buen semestre de conferencias en las próximas semanas. Y bueno, bien heterogéneas como siempre, ¿no? Es decir, vamos a tener conferencias vinculadas a temas como el de hoy, de las comunidades chinas, temas culinarios, temas empresariales, temas de comercio y como siempre con el espíritu, bueno, de comprender de forma crítica la relación creciente con la República Popular China, ¿no? El día de hoy tenemos a Mónica Cinco, que ya es doctora, ¿no? Cuando me enviaste tu currículum sí, era todavía candidata. Ya doctora en Ciencias Antropológicas por parte de la UAM en Iztapalapa. Tiene una maestría del Colegio de México en estudios de Asia y África en la especialidad de China. Mónica ya ha estado anteriormente en el ciclo de conferencias y realmente estimamos pues mucho su trabajo detallado, antropológico sobre, en fin, las comunidades chinas en México desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva más actual, y bueno, es un placer de tenerte de nuevo, Mónica, ¿no? Yo les recuerdo, la dinámica es una presentación de unos 30 minutos, 45 minutos y otros 30, 45 minutos con preguntas y respuestas, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Pues a mí también me da muchísimo gusto estar nuevamente en el ciclo de conferencias del CECHIMEX y en esta ocasión sobre todo me da más gusto porque de lo que les voy a platicar es de un proyecto de investigación que fue financiado por el CECHIMEX en el marco del programa de becas para investigadores sobre China que ocurrió de septiembre a diciembre del año pasado. Entonces yo les voy a hablar sobre un tema que es muy nuevo para el estudio de las comunidades chinas en el país, que tiene que ver con la religiosidad de las comunidades, particularmente sobre el nacimiento y el crecimiento del cristianismo protestante entre los chinos, particularmente en la Ciudad de México. Más o menos desde hace 35 años, inició en el país una producción fuerte sobre estudios de la migración china en el país. Durante muchos años los estudios de esta población se centró en el norte del país y básicamente los temas tenían que ver con el antichinismo, tenían que ver con estos periodos como digamos dorados del crecimiento de las poblaciones chinas, de las comunidades chinas en estados como Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, etc. Y así se generaron trabajos muy importantes que nos permiten conocer cómo vivían las comunidades chinas en estos estados. Entonces tenemos por ejemplo, el trabajo de Catalina Velázquez Morales o de Marisela González Félix, que es también muy testimonial, sobre las comunidades en Baja California, este libro de Entre el río Perla y el Nazas de Juan Puig sobre la matanza de chinos en Torreón, el trabajo pionero de Jorge Gómez Izquierdo sobre el antichinismo, ¿no? Que es el trabajo más consolidado sobre las expulsiones y sobre el antichinismo, ¿no? Las razones del antichinismo. Y muchos años en esto se enfocó el estudio de las migraciones de chinos, pero a partir de finales del siglo pasado, es decir, suena al siglo pasado, pero bueno, no tiene tanto tiempo, investigadores también mexicanos empezamos a trabajar otros temas más allá del antichinismo, qué está pasando con las posesiones chinas hoy en el país, y también una corriente muy fuerte de investigación por estudiantes de nivel doctorado de universidades de Estados Unidos, empezaron a trabajar también el tema de las comunidades chinas. Así tenemos, por ejemplo, trabajos importantes como el de Jimena Alba, antropóloga también, que ella trabajó sobre mujeres chinas en México y su participación en la economía. Ella se centró mucho en el trabajo de mujeres chinas en Tepito. Jazmín Hernández trabaja sobre comercio étnico en Chiapas, en una tesis de maestría también de antropología. Miguel Lisbona, un historiador muy reconocido que recientemente publicó, hace 2 años, un libro sobre chinos en Chiapas, que también conocemos muy poco de la historia de los chinos en Chiapas y ha sido un lugar de asentamiento muy importante. Por ejemplo, hoy las diversas comunidades de chinos en Chiapas están muy activas tratando de recuperar
la vida de estas asociaciones. Y hay dos libros que son particularmente relevantes para el tema del que les voy a platicar. Estos libros son resultado de tesis doctorales, una de Julia María Schiavone de la Universidad de Texas y de Freddy González de la Universidad de Yale. Estos dos textos no son sobre religiosidad china, sin embargo, parte de lo que ellos encontraron arroja información para tratar de entender qué era lo que pasaba con la religión en las comunidades chinas en el pasado. El primer libro, que trae la imagen de la Virgen de Guadalupe, es un libro que reconstruye el proceso de repatriación de chino-mexicanos expulsados durante el periodo del antichinismo, del que seguramente todos ustedes ya saben, cuando ella reconstruye de manera muy fina cómo ocurrieron las expulsiones a través de un trabajo de archivo muy exhaustivo y a través de muchos testimonios, ¿no? Entonces ella reconstruye el proceso de expulsión, pero también el proceso de repatriación. Entonces ella se va a Hong Kong y a Macao y hace un trabajo muy detallado de qué ocurre con estas comunidades, con estas poblaciones chino-mexicanas expulsadas y cómo es que regresan al país a través de la repatriación de 1938 y de la repatriación de 1960. Pero el trabajo de Julia es muy importante porque nos permite entender que en la vida de estas poblaciones que vivieron más de 30 años en China y en Macao, la religiosidad, el catolicismo fue un elemento de cohesión social muy importante que permitió generar comunidad y que mucho facilitó el proceso de repatriación de estos chino-mexicanos. Había dos asociaciones fundamentales, la Asociación Hispanoamericana de Nuestra Señora de Guadalupe en Hong Kong, que era conocida por el grupo como el Club Guadalupano, y la Casa Ricci en Macao, Casa Ricci fundada por jesuitas, y ellos acogieron y recibieron a muchos mexicanos durante su proceso de salida de China comunista y el proceso de repatriación hacia México. Ahorita les platico del libro de Freddy. Entonces, tanto la Asociación Hispanoamericana de Nuestra Señora de Guadalupe como Casa Ricci, la Asociación Hispanoamericana, el Club Guadalupano, fue fundado por una misión de guadalupanos mexicanos que llegaron a China, y la Casa Ricci, bueno, pues es, como les decía, un centro jesuita, y además también otra institución que sigue existiendo, tanto Casa Ricci como el Infantario Ave María siguen existiendo hoy. El Infantario Ave María fue fundado por misioneras mexicanas de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y estas tres asociaciones, como les decía, recibían a las mexicanas y a sus familias y facilitaban desde ayudarles a conseguir trabajo, facilitaron todo el proceso de repatriación. De hecho, cuando se hizo la repatriación y muchos de estas mexicanas y sus hijos que querían regresar no tenían documentos de identidad, se les bautizó para generarles un documento de identidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que la religión ha sido un elemento importante de cohesión social para las poblaciones chinas, primero en México y después durante el proceso, durante los años que se mantuvieron en expulsión, pues gracias a estas comunidades católicas fue que se logró que estos chino-mexicanos regresaran a México. Eso es en relación al libro de Julia. En relación al libro de Freddy, el libro de Freddy es un trabajo muy importante para quienes nos dedicamos a estudiar chinos en México, porque arroja información respecto a qué ocurrió con las comunidades chinas después del periodo del antichinismo. Muchos creíamos que se habían desvanecido las comunidades chinas, que se habían roto lazos de solidaridad, pero el libro de Freddy muestra todo lo contrario. Es decir, hubo un momento histórico en el país después del antichinismo, entre más o menos por ahí de los años 50 hasta el 78, que hubo dos asociaciones que fueron pilares para la conformación de la vida en comunidad de los chinos. Él particularmente estudia en la Ciudad de México, y que fue tanto la Chikung-tong como el Kuomintang, que aparentemente en el norte del país se desdibujaron por la persecución antichina, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México fueron comunidades o asociacionismo chino que generó cohesión y generó un sentido de identidad y permanencia y mantuvo viva la actividad de las comunidades chinas. Entonces, el libro de Freddy es muy importante porque justamente lo que analiza él es cómo estas comunidades chinas fueron parte de la contienda política entre la República Popular y la República de Taiwán por la búsqueda del reconocimiento internacional, y fueron parte de la propaganda para, digamos, en este posicionamiento en el que la República Popular empezaba a posicionarse a nivel internacional. Pero en relación al tema del que yo les quiero platicar, el trabajo de Freddy es muy importante
porque él realizó trabajo de archivo en Taiwán. Por ejemplo, muchas de las fuentes que él tiene no hubiéramos tenido nunca acceso aquí en México, no se fue a Taiwán a hacer un trabajo muy exhaustivo, y encontró que las comunidades de chinos de esa época realizaban una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, que hoy sigue vigente a través del Centro Chino Mexicano. Entonces, esta peregrinación incluso fue promovida por la República de Taiwán como parte de su posicionamiento en las comunidades aquí en México, y las comunidades de chinos lo utilizaron como un elemento para favorecer su imagen frente a la comunidad local, porque recordemos que el antichinismo estaba muy reciente todavía. La primera peregrinación ocurrió más o menos creo que ocurrió en el 52, entonces el antichinismo estaba muy reciente, y lo que genera, por ejemplo, la reacción en la prensa, que Freddy documenta muy bien, es que las reacciones de la prensa ante la primera peregrinación promovida por chinos es una imagen muy positiva de las comunidades, ¿no? Es decir, lograron integrarse, y tan lograron integrarse que ahora son chinos católicos. Entonces, digamos, es muy importante. Les traigo bueno, estas fotos arriba son las religiosas del Infantario Ave María. Es una foto relativamente reciente, tiene 4 años, y la foto de abajo es el padre Ruiz. Él ayudó mucho a los mexicanos y a las familias chino-mexicanas en su proceso de regreso a México y promovía esas actividades de cohesión social. Estas son imágenes que tenemos en un grupo de Facebook que se llama Inmigraciones Chinas a México. Es un grupo de descendientes en donde un descendiente, Ignacio Chiuchan, cuando lo crea, hace un llamado a los descendientes para que reconstruyamos memoria colectiva a partir de imágenes, a partir de testimonios, a partir de textos. Y hay una descendiente que se llama Pilar Chenchi, que ella ha sido promotora de estas peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, y son de ella las fotos. La del lado izquierdo de ustedes es de la primera peregrinación, y digamos, como todas las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, hay una congregación de gente desde la glorieta de Peralvillo, se camina hasta llegar a la Basílica, y van con las danzas del león, del dragón, durante todo el trayecto, hasta llegar a la Basílica, donde se ofrece una misa. Entonces, estas son imágenes. En algunas de ellas está fotografiado quien era en ese entonces el representante del embajado de la oficina de Taiwán en México, porque ellos participaron de manera muy activa. Incluso Freddy documenta que en el primer sermón de la primera peregrinación, uno de los que toma el micrófono es justamente este representante del gobierno de la República de Taiwán. Y bueno, son imágenes que son como muy ilustrativas, ¿no? Es decir, por un lado las estandartes de la Virgen de Guadalupe, y por otro lado todos los sinogramas haciendo referencia a la comunidad. Esta es de las más recientes, y así es como en el atrio, bueno, pues hay danzas antes de entrar a la Eucaristía. Y el cartel que les traigo fue sobre la convocatoria que se realizó el año pasado. Esta peregrinación se hace cada octubre. Cada vez hay menos participación de descendientes, pero es algo que ha mantenido el Centro Chino Mexicano. Sabemos que había una asociación de chinos católicos en los años 50, pero no tenemos referencia, es decir, hay muy poca investigación sobre la religiosidad o sobre el cristianismo chino en el país, pero el Centro Chino Mexicano lo sigue promoviendo de manera importante. ¿Quiénes participan hoy en día? Bueno, pues participan más sobre todo descendientes y mexicanos sin ninguna línea genealógica hacia chinos, pero con cierta afinidad hacia la comunidad china. Entonces, bueno, pues si alguien quiere participar, se realiza siempre a finales de octubre. Entonces, estos son como los antecedentes que tenemos sobre el cristianismo chino en México, ¿no? Por un lado, el trabajo de Julia, y por otro lado, el trabajo de Freddy, su análisis sobre la peregrinación de la Basílica. De lo que yo les quiero hablar ahora es, justo como les decía al principio, de esta breve investigación sobre la expansión del cristianismo chino, su vertiente protestante en la Ciudad de México. Desde hace más o menos 15 años, el cristianismo chino protestante empezó a llegar al país. El primer registro del surgimiento de estas iglesias en México ocurrió en Mexicali. Fueron 2 pastores de origen chino quienes llegaron a Mexicali a tratar de, por la cercanía además con Estados Unidos, ¿no? Por apoyo de iglesias de Estados Unidos. Y después, hace 15 años, en 2005, ya 18 años, se fundó la Iglesia Cristiana China de México, que es la primera iglesia formalmente constituida en la Ciudad de México que trabaja con esta población. Ahorita les voy a platicar más detalle.
La segunda iglesia es la Iglesia Cristiana Nueva Vida en México. Esta iglesia nació unos años después, pero está conformada, bueno, más bien fue fundada por pastores taiwaneses que vienen de Estados Unidos, y ambas iglesias tienen misiones evangélicas muy similares, pero digamos, el perfil de fieles a los que está dirigido es diferente, y ahorita les voy a platicar. Y un poquito más nueva es Alianza Cristiana, es Alianza Cristiana Misionera en Canadá, que es una agencia misionera con sede en Canadá, que también ya está trabajando en la Ciudad de México. Esto que les presento es una fotografía de su sitio de Facebook, que para quienes tengan interés tienen ellos un video muy bonito en donde explican cuál es el trabajo que hacen aquí en la Ciudad de México. Entonces, estas tres iglesias, junto con la iglesia en Mexicali, son, digamos, los tres registros formales que tenemos sobre el crecimiento del cristianismo chino en México. Ahora, ¿cómo entender el nacimiento de las iglesias cristianas chinas en México? Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer de investigación respecto al tema porque es muy nuevo. No tenemos en México una referencia bibliográfica y tampoco tenemos muchos datos etnográficos que nos permitan entender qué es lo que ocurre. Pero a mí me parece que se desprende básicamente de 4 puntos. Uno tiene que ver con la expansión del cristianismo chino en el mundo. Es decir, esto que está ocurriendo en México no solo está ocurriendo en México, sino está ocurriendo en muchos otros países. El antecedente más inmediato para nosotros es lo que ocurre con las iglesias cristianas de chinos en Estados Unidos y Canadá, pero no es exclusivo de estos países, ¿no? Ya vemos cristianismo chino importante en Europa del Este, por ejemplo en España es un lugar importante en donde están creciendo las iglesias chinas. En Latinoamérica también, de hecho, antes de fundar la iglesia en Mexicali, más bien antes de fundar la iglesia aquí en la Ciudad de México, hubo un seminario misiológico en donde se determinó, es decir, entre varios pastores de origen chino, en donde se determinó que las grandes capitales de Latinoamérica tenían una iglesia cristiana para chinos, exceptuando la Ciudad de México y Bogotá. Es por eso que se abre la iglesia aquí en la Ciudad de México. Entonces, esto es un fenómeno que viene no solamente, no solo está ocurriendo en México, sino está ocurriendo en otras partes del mundo, y mi hipótesis es que va en crecimiento, es decir, es algo que ya inició y es algo que no se va a detener, y es algo en el que las comunidades chinas están acogiendo, porque además tiene que ver también con el propio proceso de maduración de la comunidad china en México, ¿no? Es decir, aun cuando el racismo sigue existiendo, no tenemos ya este racismo exacerbado que logró la expulsión de cientos de chinos del país, pero también, dado que las condiciones de la migración hoy son diferentes, hoy están llegando a México chinos con perfiles que hasta hace muy poco no conocíamos en el país. Es decir, hoy el perfil de la migración de los chinos que llegan es totalmente diferente, ya no tiene que ver nada más con campesinos o con gente que se dedica a los restaurantes, sino estamos viendo la llegada de gente con formación académica que viene a trabajar en empresas transnacionales, de gente que habla idiomas, no necesariamente el español, pero que trae conocimiento del inglés. Entonces, tiene que ver también con esto, ¿no? Las agencias misioneras que llegan a México están viendo en estos nuevos grupos una población hacia la que ellos pueden hacer su trabajo evangelizador. Y también tiene que ver con que responde a una lógica de redes transnacionales que nosotros hasta hace muy poco tampoco conocíamos en el país. Es decir, el crecimiento de estas iglesias ya no obedece a las redes de parentesco o a las redes de trabajo, que era tradicionalmente como los chinos migraban al país, ¿no? Es decir, antes venía una persona, y en el caso de mi familia, por ejemplo, mi papá llegó, mi papá trajo a 21 personas de su familia, ¿no? O sea, mi papá le abonó al país 21 chinos. Estas misiones, estas redes que están movilizando chinos, ya no obedece necesariamente a redes familiares o redes de trabajo, sino obedece a misiones que tienen que ver con vida. Cuando yo, con algunas de las personas que entrevisté durante el proceso, y aquí está Jessie Dantas, que ya participó muy activamente ayudándome con las entrevistas y coordinando reuniones con los miembros de la iglesia, ellos decían, en realidad, yo llegué a México a hacer labor misionera porque recibí el llamado de Dios, ¿no? Esa es mi misión en la vida. Entonces es una lógica totalmente diferente y se están construyendo comunidades en donde el punto de cohesión no tiene que ver con aspectos económicos, no tiene que ver con aspectos familiares, sino tiene que ver con
pues con cuestiones de fe, con creencias, ¿no? Entonces, me parece que de ahí, bueno, tiene que ver, y también algo que es muy importante o que nos permite entender el nacimiento de las iglesias cristianas chinas en México, tiene que ver con que es trabajo, sí trabajo misionero, pero de agencias misioneras de carácter global. Es decir, esto es resultado de la formación del propio crecimiento del cristianismo chino en el mundo, pero a partir no de iglesias locales, sino de iglesias de carácter global, de carácter transnacional, que están trabajando por expandir el Evangelio de Cristo entre las comunidades de chinos migrantes, aunque no necesariamente solo dirigido para ellos. Entonces, bueno, perdón, me salté. Cuando yo empecé a trabajar este proyecto, lo que pensaba es, bueno, tengo el dato etnográfico, pero cómo entender o cómo problematizar de manera teórica qué es lo que por qué están surgiendo las iglesias chinas cristianas, ¿no? Y hay dos conceptos que me ayudaron a tratar de trabajarlo. Uno de estos conceptos es el de cristiandad china, que es así como se titula mi conferencia. Y este concepto de cristiandad china, bueno, por un lado, también el estudio de las iglesias cristianas en el mundo es relativamente nuevo, incluso para países como Estados Unidos y Canadá, en donde hay una población cristiana de chinos de manera muy importante. Pero estos autores utilizan conceptos que son muy familiares para la antropología, para la sociología, como diáspora, comunidades transnacionales, etc. Y este concepto de cristiandad china está muy cercano justamente a estos conceptos. Uno de los primeros, digamos, autores que trabaja el tema de cristiandad china fue un intelectual chino de los años 50 del siglo pasado, chino cristiano, que vivió mucho tiempo, muchos años en la diáspora, después del 49, y es muy interesante porque él, cuando habla de cristiandad china, se está refiriendo a la propia interpretación del Evangelio que los chinos tendrían que hacer para expandir el Evangelio de Cristo, los chinos que viven fuera de la diáspora. Entonces, él habla de un proceso creativo de interpretación del Evangelio que pueda ser lo suficientemente flexible y que se pueda adaptar al contexto en el que viven los chinos en la diáspora. Recordemos que él está hablando desde un chino cristiano que tuvo que salir de China por diversas situaciones, y entonces él habla de que la cristiandad china se tiene que conformar una comunidad de chinos cristianos que están fuera de China, que se están apropiando del Evangelio de Cristo y están haciendo su propia interpretación a través de un proceso creativo que les permite adaptarse a los nuevos contextos en los que viven. Entonces, esto me parece súper importante. El concepto todavía se está trabajando, es decir, no es un concepto que está totalmente acabado, pero lo importante o un punto de discusión sería tratar de ver si no ocurre lo mismo que ha ocurrido con el concepto de diáspora, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de diáspora china. Entonces, cuando hablamos de diáspora china, en realidad no sabemos a qué nos referimos. Diáspora puede ser una categoría analítica que, por lo menos en mi caso, en lo que yo trabajo, me permite entender procesos longitudinales de exclusión y exclusión de las comunidades que yo trabajo, pero que homologa la diversidad de chinos en el mundo. O sea, cuando hablamos de diáspora china es de qué estamos hablando, ¿no? Incluso aquí mismo en México no es lo mismo las comunidades de descendientes de chinos que las comunidades de primera generación o estas comunidades que están basadas, que son comunidades morales. Entonces, un punto de discusión o que podemos criticar o reflexionar sobre el concepto de cristiandad china es si no va a terminar homologando la diversidad de ser chino cristiano en el mundo, porque justamente el concepto habla de diversidad, habla de hibridez, habla de adaptación, y hablar de cristiandad china pues reduce. No me estoy refiriendo solamente a que reduce el tema de las iglesias denominacionales, sino que hay diferentes formas en las que los chinos se adaptan a su contexto. Y un ejemplo de esto es la Iglesia Cristiana China de México, ¿no? Es una iglesia que viene fundada por chinos cristianos de origen, más bien chinos cristianos canadienses de origen chino, Hong Kong, que nunca habían, hasta hace muy poco conocieron China, pero que además en su proceso de trabajo en México hizo una vinculación con pastores de origen pentecostés para poder realizar todo este trabajo y empezar a crecer. Entonces, bueno, este concepto de cristiandad china, veremos qué ocurre en la discusión teórica sobre el tema. Y hay otro autor que se llama Enoch Wan, que es misiólogo de las diásporas, que él ha aportado a la discusión el concepto de misiología
de la diáspora o diáspora misiológica. Y yo creo que él es de los autores que más ha trabajado este tema y que tiene, digamos, que más tiene desarrollo teórico y que más ha pensado, y también justamente él se acerca mucho a los conceptos antropológicos y sociológicos sobre el tema, y él básicamente lo que dice es que hay que realizar estudios sobre cuál es el impacto en la misión evangélica del contexto de la migración y en el contexto de la globalización, ¿no? Entonces, este concepto también a mí me permite pensar de manera como muy reflexiva en relación a cómo tratar de entender esto que está ocurriendo, esta expansión del cristianismo chino en el mundo. Quiero compartirles justamente la definición que hace Juan. Él dice el estudio de la misiología de la diáspora china debería de ser el estudio sistemático y académico del fenómeno de la diáspora en el cumplimiento de la misión de Dios. Él es un chino cristiano, entonces por eso él está pensando de manera muy activa cómo tratar de entender esto que está ocurriendo. Y él propone un modelo en donde la desterritorialización, la hibridez y la no confinación espacial a territorios específicos tendrían que ser los elementos a partir de los cuales tendríamos que estar mirando lo que está ocurriendo con la expansión del cristianismo chino en el mundo. Ahora, estos dos conceptos, si tratáramos de analizarlos como en términos generales, ¿cuáles serían como los elementos que aportan? Por un lado, al analizar el cristianismo chino en el mundo, nos habla de dos cosas. Uno, de que la expansión tiene un carácter transnacional y tiene una relación con lo local muy fuerte. Es decir, provienen de agencias globales que están expandiendo el cristianismo entre chinos a lo largo del mundo, pero están buscando vinculación con iglesias locales para poder realizar mejor su trabajo. Y nuevamente el caso de la iglesia china cristiana en México con la que trabajamos, que está en la colonia de Adopto Piedad, es un ejemplo, ¿no? Esta vinculación con esta iglesia pentecostés, un pastor pentecostés, es muy clara, pero también, por ejemplo, la Alianza Cristiana y Misionera de Canadá, que es una misión global, está vinculada con 70 iglesias en México, y en el caso de los chinos ha asignado a dos pastores canadienses de origen chino para trabajar con una población muy específica, que son los chinos que viven y trabajan en Santa Fe. Es decir, estas iglesias tienen un carácter transnacional, pero buscan ramas en lo local para poder hacer su trabajo y poder seguirse expandiendo. Y el otro carácter tiene que ver... Lo otro tiene que ver con que son iglesias no denominacionales, que este es un punto importante, aunque en su carácter original tienen alguna denominación. Por ejemplo, los pastores fundadores de la iglesia aquí en México son bautistas. En el momento en el que se convierten transnacionales, no es que pierdan su carácter denominacional, sino que no es tan importante. Lo importante es expandir el Evangelio de Cristo y no a qué corriente evangélica pertenezcan. Entonces este también es un punto importante porque, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, hoy en la Iglesia Cristiana China de México, de la que les estoy platicando, hace 3 años llegaron por primera vez pastores directamente de China. Entonces, cuando les preguntábamos sobre el carácter denominacional de la iglesia en China, no lo identificaban. Es decir, en China las iglesias son no denominacionales, o por lo menos no de esta de las que provienen estos pastores. Y cuando en la iglesia también hay muchos chinos que vienen, o digamos que se congregan en la iglesia los domingos en los cultos de adoración, que provienen de diferentes corrientes. Pero eso no es un impedimento para que participen o para que se involucren de manera activa, es decir, la denominación se desvanece en este proceso de integración de comunidades en carácter transnacional y de alcance global. Y otro punto que me parece también que es muy importante que discuten estos 3 conceptos es que ponen en el centro de discusión la identidad de los chinos, ¿no? Hay uno de los principales autores sobre el cristianismo chino en Estados Unidos, tiene una frase que utiliza muchísimo, que dice, que fue una frase que se utilizaba para nombrar respectivamente a los chinos conversos, que decía un cristiano más, un chino menos, ¿no? Entonces él discutía si esto es algo que ocurre en Estados Unidos, por el rechazo que pudiera haber, porque claro, no hay una referencia cercana al cristianismo en la cultura china, por el rechazo que pudiera haber hacia quienes se convierten. Entonces lo que estaba en el centro de la discusión es si dejan de ser chinos o no por convertirse en cristianos.
En el caso de las iglesias, que además es muy interesante, porque es muy interesante entender como estos conceptos. Y en el caso de lo que yo he visto de las iglesias aquí en México, tanto de la Nueva Vida como la Iglesia Cristiana China de México como Alianza, es que no está en contienda de identidad, que es justamente su carácter, este elemento de sinidad, el que genera membresía y adscripción al grupo, ¿no? Tanto así que la iglesia se llama Iglesia Cristiana China de México, ¿no? Entonces, justamente un primer mecanismo de adscripción a estas comunidades, que no es exclusivo, pero es justamente ser chino, ¿no? Y es lo que permite la interacción con el grupo mayor, porque en estas iglesias hay poca participación de mexicanos. De hecho, de estas tres que les mencioné, solamente en la Iglesia Cristiana China de México hay participación de mexicanos y hay culto de adoración para mexicanos, pero en las otras dos no está enfocada básicamente para un público, para un grupo de fieles chinos, en donde incluso el español no es una lengua que se habla, en donde los cultos se realizan en chino y en donde la lectura del Evangelio se realiza en chino y en donde todas las actividades también se realizan en este idioma, básicamente chino mandarín. Entonces, yo creo que todavía hay un camino muy largo que recorrer en relación a cómo desarrollar toda una teoría o todos unos antecedentes conceptuales para cómo poder abordar lo que está ocurriendo ahora en México, que es algo que no conocíamos, pero que es algo que a mí me parece que va a ir en crecimiento y que seguramente las iglesias cristianas también van a empezar a llegar. Por ejemplo, hasta en diciembre, justo durante mi investigación, me encontré con que hay grupos de testigos de Jehová que están trabajando ya también con comunidades chinas, ¿no? Entonces me parece que es algo que va a ir en crecimiento. Ahora les voy a platicar de la Iglesia Cristiana China de México. Como les decía, la iglesia se fundó hace 18 años y se fundó después de este seminario misiológico en donde les comentaba que se identificó que no había iglesias para chinos en dos capitales, básicamente México y Bogotá. Y entonces la agencia misionera GOI decide impulsar este proyecto para que se inaugure esta iglesia. Ahora, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está en una zona que es conocida por los chinos como el nuevo barrio chino de la Ciudad de México. Y a diferencia de Dolores, que es el que tradicionalmente conocemos como el barrio chino, este sí es un espacio de asentamiento y de trabajo para muchos chinos. Más o menos nació a finales de los años 90 del siglo pasado, y es muy común pasar por las tardes o por las mañanas y ver cómo viene la gente, los chinos llegando de trabajar, ¿no? Gracias al trabajo de Jessie sabemos que hay 14 restaurantes, Jessie. En una zona muy corta hay 14 restaurantes de comida china y espacios en donde los restaurantes, pues, básicamente para un público chino. Hay dos estéticas, hay panaderías, hay supermercados, todo dirigido a un público chino porque es un espacio de asentamiento importante, ¿no? Hay edificios, por ejemplo, completos que están llenos de población china, básicamente chinos cantoneses, aunque no exclusivamente de ellos. Y entonces la iglesia pues, se abrió en un lugar estratégico, es decir, cuando hicieron la investigación para saber cómo estaba el contexto de las comunidades chinas en México, deciden abrirla ahí. La iglesia está en José María Correa, esquina con Coruña, y es un espacio que se ha vuelto muy acogedor para conformar comunidad. ¿Quiénes son los pastores? A lo largo de su historia la iglesia ha tenido tres pastores líderes. Hay un pastor fundador que sigue teniendo una presencia muy importante como líder fundador. Él ya no está en México, él está ahora en otros proyectos con sede en Canadá, pero viajando en Latinoamérica, y viene a México pues, de manera constante. Y los primeros dos pastores eran de origen hongkonés, su lengua materna cantonés, y durante los primeros años, digamos, fueron los años en los que se lograron más conversos en la iglesia. Ahorita les platico de eso. Pero también les decía que desde hace 3 años la iglesia tiene un pastor con su esposa de origen directamente de China, que esto es importante, ¿no? Está también cómo llegan estos pastores a la iglesia. No pertenecen a la misma iglesia, llegan justamente a través de la difusión que hace la agencia misionera para buscar gente que quiera venir a trabajar a México en esta labor evangelizadora y poder realizar trabajo. Entonces, cuando el pastor fundador decide regresar ya a Canadá por los otros proyectos que tiene, se quedan estos pastores, que además son los primeros pastores que no hablan cantonés. Mayoritariamente los fieles que van a la iglesia son de origen cantonés, casi todos del mismo lugar, de las mismas ciudades,
Y este pastor que llega pues es el primero que no da el culto o no hace las lecturas bíblicas en cantonés. Fue muy interesante porque la iglesia ha tenido su propio proceso de madurez. Cuando yo conocí en la iglesia los servicios, que son los domingos de 9 a 10 de la mañana, se daban, nos congregábamos los chinos cantoneses, el grupo de mexicanos, que siempre ha sido minoritario, y chinos que venían de otras provincias que no hablaban cantonés. Entonces el servicio se daba de cantonés a mandarín y de mandarín a español. Entonces eran ceremonias muy largas porque se hacían traducciones simultáneas. Entonces normalmente cuando se hace el servicio hay una pantalla donde se ponen los cantos y pues cada quien cantaba en su idioma, ¿no? En español, en cantonés, en mandarín, y ha ido evolucionando hasta llegar al día de hoy, en donde los grupos ya, los servicios son todos en mandarín, ¿no? El cantonés ya se eliminó como, digamos, como lengua formal, y esto es sobre todo para quienes no hablan cantonés. Y hay un culto para los mexicanos a una hora, un culto para los chinos, un servicio para los chinos en otra hora, y hay espacios de convivencia en donde todo el grupo interactúa, ¿no? Pero es parte del propio proceso de la iglesia. Y bueno, en relación a los fieles, como les comentaba, son básicamente cantoneses, básicamente gente dedicada al comercio, a los restaurantes, en donde la red de parentesco sí ha sido una red importante para hacer que la gente migre. Los niveles de escolaridad no necesariamente son altos, es decir, no tenemos gente en la iglesia con altos niveles de educación, ¿no? Vienen básicamente a trabajar con el restaurante o el negocio de alguna familia, y hay chinos que ya llegan conversos, ¿no? Que esa fue una de las cosas que yo no esperaba encontrar. Algunos de ellos yo los conocía de hace mucho tiempo, no eran cristianos, y de repente cuando los volví a ver ya estaban conversos. Pero lo que está ocurriendo es que en este proceso en donde están llegando nuevas generaciones, hay chinos que ya llegan conversos al país, y lo que podría ocurrir en el futuro, como ocurrió y está documentado en Estados Unidos o Canadá, es que son estos propios chinos los que fundan iglesias locales que ya no se desprenden necesariamente de la agencia global. No sabemos qué va a ocurrir, pero puede ser un escenario. Cuando yo les preguntaba, y Jessy también que me apoyó en esto, a preguntarle a los pastores de las iglesias cuál era la diferencia, por ejemplo, entre esta iglesia de Viaducto Piedad con la iglesia de Alianza Cristiana o con la iglesia de Nueva Vida en Taiwán, fundada por un pastor taiwanés, básicamente la respuesta es: la misión es la misma, expandir el evangelio de Cristo y llevar la palabra de Cristo a chinos y no chinos, pero las diferencias radican en quién es el rebaño, quiénes son los fieles que integran al rebaño, ¿no? Como les decía, en la iglesia de Alianza está dirigida básicamente a chinos que no son cantoneses, que tienen un alto capital social cuando llegan aquí a México, y que trabajan básicamente en una zona específica de la ciudad, que es Santa Fe. O sea, ellos están concentrados en esa zona. En el caso de la Iglesia Cristiana China de México, está enfocado a este sector de cantoneses, pero no es exclusivo, también llega gente de otras provincias. Incluso ha habido ocasiones, hay periodos en donde llegan coreanos, ha habido hasta alemanes, ¿no? Que son cristianos y que les gusta participar en el grupo. Y en el caso de la Iglesia de Nueva Vida, que está fundada por taiwaneses, tiene que ver más con un perfil que es cercano al pastor fundador, ¿no? Entonces hay una diferencia que no tiene que ver con fondo, sino con el perfil de quienes acuden a ella. Y bueno, como todas las actividades de iglesias cristianas, la Iglesia Cristiana China de México tiene una vida como muy activa a través de diferentes eventos. Estas fotos que les muestro son fotos de diferentes servicios que se hacen los domingos, en donde participa, son más o menos como 30-35 minutos de cantos de alabanza. Después viene una predicación por parte de alguno de los pastores, y una vez al mes es la Cena del Señor, que es como similar a la comunión en el caso de las iglesias católicas. Y hay convivencias, ¿no? Para que el grupo pueda interactuar, puedan conversar. Los diferentes grupos llevan comida, entonces se vuelve como un espacio de socialización importante. Y también hay una actividad importante que se llaman estancias de corto término, que se promueven mucho al formar parte de una agencia misionera de carácter global.
se promueve mucho que cristianos de Estados Unidos y Canadá vengan a México a hacer labor social por periodos cortos, que pueden ir desde 15 días hasta un mes. Y GOI, la agencia global, lo promueve de manera importante. La gente se inscribe, viene a México y realiza estas actividades, ¿no? Hay testimonios que hablan de yo solamente vine a hacer cierta labor. Por ejemplo, en diciembre, en octubre vinieron de San Francisco, ¿verdad? Sí, eran de San Francisco. Entonces visitaron, por ejemplo, una comunidad de escasos recursos en Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, es un preescolar. Entonces se armó un proyectito, van a regresar en mayo para poder hacer algo en beneficio de esa comunidad. En otros momentos se han visitado otras sedes como Chimalhuacán, o se han visitado chinos en Guadalajara. Entonces son programas que arma la Agencia Internacional para reforzar el trabajo que hacen las iglesias locales desprendidas de la Agencia Internacional en los diversos países. Y México no ha sido la excepción. Son actividades muy constantes que se realizan en la iglesia y hasta ahora hemos tenido visitas de básicamente Estados Unidos y Canadá, pero no está exento de que en otro momento pudieran venir chinos cristianos de otras partes del mundo. Estas son imágenes de estas actividades que les comento, de las visitas. El año pasado también se visitó Ecatepec, una escuela en Ecatepec. Y también hay actividades de convivencia, sobre todo como mecanismos ¿cómo se dice? De diversión para los miembros del grupo, para que conozcan, por ejemplo, muchos de ellos son de reciente migración, que no conocen el país. Entonces se organizan paseos, actividades culturales, visitas a museos, todo coordinado por los pastores, para sacar al grupo de la dinámica de toda la semana de trabajo y llevarlos a conocer diferentes partes del país. Y bueno, un aspecto importante de la iglesia pues es el bautismo, ¿no?, de los chinos conversos. Más o menos esta iglesia tendrá alrededor de unos 30 o 50 fieles que son permanentes en la iglesia, que no significa que están necesariamente todos bautizados. Calculábamos Jess y yo que más o menos habrá unos entre 17 y 20 conversos en toda la historia de la iglesia en México, es decir, sigue siendo un grupo todavía muy pequeño y el crecimiento ha sido lento pero ha sido constante. Estas son unas imágenes del bautismo que no ocurre de manera frecuente, pero sí se da, pues. Como en las iglesias cristianas, cualquier iglesia cristiana, la ceremonia es una ceremonia de inmersión que tiene el mismo significado que para las iglesias católicas, que es matar el pecado y renacer en una nueva vida. Entonces esta es una ceremonia de inmersión que se hizo hace algunos años, en donde se bautizaron a tres chinas, y que además esto del bautizo es bien interesante porque además tiene que ver con una necesidad personal y un convencimiento personal de quererse bautizar. Cuando yo platicaba con uno de los pastores sobre el bautismo, me decía, lo importante no es el bautismo, lo importante es que la gente esté convencida en creer en Jesús, en recibir a Jesús, y el bautismo se da como resultado de este proceso. Es algo que se trabaja de manera muy cuidadosa y no son iglesias en donde se promueve o se esté haciendo propaganda todo el tiempo. Más bien se respeta el proceso de la gente hasta que la gente esté convencida para poder hacer su conversión. Y las actividades de la iglesia no necesariamente están dirigidas a chinos conversos. Están abiertas para cualquier chino que quiera participar, sobre todo cuando hay festividades importantes como el aniversario, como la fiesta del Año Nuevo Chino, festejos de Navidad, etc. Está abierta y se congregan grupos importantes de chinos que viven en la zona, que llegan a participar de ella. Y también hay un aspecto importante que yo resaltaría, que es lo que permite generar este sentido en comunidad, que es que hay mucha obra social en esta iglesia, ¿no? Y los pastores están siempre muy preocupados y muy pendientes de qué chinos necesitan apoyo para cosas muy básicas, desde inscribir a los niños a la escuela cuando alguien está embarazada que no habla idioma, poderla llevar a un doctor, acompañarle en su proceso. La iglesia ofrece clases de español, casi todos los chinos que van a la iglesia no hablan español, ¿no? Entonces les dan clases de español básicas, pero para que entiendan, digamos, o puedan comunicarse de manera pues, básica con el mundo. Entonces son espacios, son comunidades, como les decía al principio, hasta hace poco no conocíamos, pero que está ocurriendo ya, y que mi hipótesis es que esto va a seguir creciendo y vamos a seguir viendo el nacimiento de iglesias cristianas chinas en el país. Entonces eso sería básicamente todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, muy
interesante, muy impresionante los resultados ahí de una investigación, en fin, muy original y muy necesaria, y ojalá que hubiera muchas más, ¿verdad? En fin, tengo mis propias preguntas, pero me las guardo para después. Entramos entonces en un periodo de preguntas. Actualmente hacemos rondas de preguntas. Que quisiera preguntar algo, los tíos si se presentan brevemente, si dicen quiénes son, y hacemos un par de preguntas, le damos la palabra a Mónica y hacemos las rondas que fueran necesarias, ¿no? Pues no sé si hubiera alguien que quisiera preguntar algo. Te van a dar el micrófono. Buenos días, soy Rosa Montes. No pude llegar desde el principio, pero tenía tengo duda. Si me puede explicar brevemente, no sé si lo hizo. ¿Cuál es el contexto religioso en China? O sea, en respecto a la cristiandad, sea de cualquier tipo, protestante o católica o de cualquier tipo, pero en China, y cómo pues se desarrollaría ya cuando pasa a México, ¿no? Si migran, por ejemplo, yo siempre tenía esa duda, si migran, ¿cómo es la migración por religión? ¿Alguien más? Si no me inscribo yo. Dos o tres preguntas. Uno, no me quedó claro. Varias de estas iglesias en China son legales, trabajan, están sobre todo en Hong Kong. Tú señalaste Hong Kong. ¿Cuál es el vínculo de estas iglesias legal en China? Uno. Y dos, de estas iglesias que tú has tratado de analizar con mayor detalle, ahí los vínculos con la comunidad y los individuos es en términos estrictamente individual, o existen ya incluso algunos vínculos, no sé, con empresas, por ejemplo, chinas, con empresas hasta mexicanas, con vínculos con China? No, me da curiosidad. Sí. Si quieres, empecemos con esas empezamos. dos y vemos que hay más. Mira, en relación al tema de la religión, el catolicismo y el cristianismo en China, no soy especialista, pero sí sé que muchos de los chinos que llegan conversos, por ejemplo, hablan de la expresión de la religiosidad sin restricciones. De hecho, algo que a mí me sorprendía es que la imagen es más positiva que incluso de aquellos que se convirtieron en México, ¿no? Los chinos de reciente migración, por ejemplo, hablaban de que participan en cultos religiosos en China, que van los domingos, es decir, se repite lo mismo que ocurre aquí, pero en China. Y no hacen referencia de manera negativa, sino todo lo contrario. Entonces eso, por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo llega a México? A México nos ha llegado a partir de agencias misioneras fundadas básicamente en Estados Unidos y Canadá, es decir, no nos ha llegado directamente desde China, sino nos ha llegado de chinos que se han convertido al cristianismo fuera de China, ¿no? Dos de las agencias que yo revisé en esta breve investigación nacieron las dos en Canadá. Una es Alianza Misionera y Cristiana en Canadá, y la otra es GOI, que es Gospel Operation International. Entonces, así es como llegó el cristianismo chino protestante a México, a través de estas agencias, es decir, no directamente de China. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, o sea, solo en la parte de migración, o sea, quiero saber si hay un problema. Puedes hablar con el micrófono porque estamos grabando, y si no, no se pierde. Gracias. Me refiero si la cuestión de religión sí es un impulso para migración de chinos. Hoy yo no lo veo en la ciudad, o sea, no lo veo en la migración a México. Es como muy acotado. Por ejemplo, ¿para quién ha sido un impulso? Para los pastores, ¿no? Pero no, o sea, yo no tengo referencia hoy de chinos que hayan decidido migrar por el tema religioso. Quienes han decidido migrar por el tema religioso son quienes están involucrados de manera directa en la vida religiosa, los pastores. Eso sí, yo creo que es algo que va a crecer, porque estas agencias están trabajando ya en China continental.
y entonces están haciendo labor en la búsqueda de pastores que quieran salir al mundo a compartir el Evangelio de Cristo. Y en relación al contexto y al vínculo legal, tampoco tengo como mucha información de primera mano, pero a mí me parece que sí son iglesias que están bien establecidas, sobre todo en Hong Kong, ¿no? Por ejemplo, el segundo pastor que estuvo aquí en México, él hablaba mucho de eso. Él viene de una iglesia bautista, ¿no? Y también lo mismo, hablaban mucho en los testimonios sobre iglesias en donde no son iglesias clandestinas, pues, o sea, tienen una vida social muy activa y hay una participación importante de chinos en todas las actividades que realizan. Entonces, hay otro pastor por otro lado me decía que cada vez más había más restricciones, pero hablaba de China continental. Estas iglesias, o la referencia que nos viene a nosotros más cercano, viene de iglesias de Hong Kong, en donde sí abiertamente se habla de que existen chinos cristianos y en donde su religiosidad se expresa de manera abierta, pues, ¿no? Que son reconocidas, pues, y que tienen permiso para poder realizar los cultos o los servicios de adoración. Luego, en relación a los vínculos, si son individuales o ocurre con empresas, a mí me parece que ocurre más el trabajo uno a uno, que creo que es ahí donde viene como la importancia del trabajo que hacen las iglesias cristianas y no solamente con chinos, ¿no? Esto que está ocurriendo, por ejemplo, con los chinos que trabajan en Santa Fe, que básicamente trabajan en Huawei, ¿no? Esta transnacional que tiene su sede en Santa Fe, no es que ellos entren de manera directa a la empresa y le permitan a la empresa trabajar, sino más bien se ha identificado que hay una comunidad importante que trabaja ahí y que vive en esa zona, y la iglesia se acerca de manera directa a los individuos, no a través del corporativo. Me parece que no hemos llegado a ese momento todavía, que es más bien una relación uno a uno. Por ejemplo, el trabajo de la iglesia cristiana del pastor John, el pastor fundador, él hizo mucho trabajo de evangelización con los chinos de Tepito, ¿no? En hacer visitas para llevarles la Biblia a los chinos que trabajan en Tepito, y fue así como acercó muchos de estos chinos a la iglesia, y muchos de estos que acercó fueron los bautizados. Pero es un trabajo de uno a uno, ¿no? Es un trabajo pues, con relativa dificultad, porque no hay una referencia cercana para muchos de ellos sobre el cristianismo. ¿Alguna otra pregunta, comentario, por favor? Mi pregunta es muy cuantitativa. ¿Cómo cuántos son, digamos, en número? ¿Cómo cuántos son en total? ¿Cuántos son del lado, pues no sé, americano, cristiano? ¿Sí, número? ¿Son miles, son millones? No, ¿Son cientos? una cosita chiquitita, porque, por ejemplo, en esta iglesia de Viaducto Piedad, más o menos calculamos que habrá entre 30 y 50 personas que son los que participan de manera constante, y que los que se han convertido, o sea, que se han bautizado en los 18 años que tiene la iglesia, son alrededor como de 18 personas. Es decir, el crecimiento ha ido muy lento, pero son poquitos, pues no podemos hablar de quiénes todavía. Es un club, ¿no? Casi un club chiquito, ¿no? Muy chiquito. Bueno, y lo otro, no sé, ¿le conviene a México ese tipo pues no sé, nosotros de alguna manera pues somos un centro pues que tiene la racionalidad, la universidad, ¿no? Y la racionalidad, sin negar los enormes beneficios y popularidad de las religiones, pues de alguna manera se aleja de eso, ¿no? Se sale uno de ese tipo de creencias y entra uno a una cosa pues más probada, ¿no? Más cierta, más verdadera. Pues en realidad esto es otra cara de la migración de chinos a México, que no conocíamos, ¿no? Así como conocemos las comunidades de chinos migrantes que se mueven a través de la economía, a partir de otro tipo de relaciones, esto es algo nuevo que está surgiendo en el país, que haremos a gente a la que nos interesa estudiarlo por muchas razones, pero que lo que nos está permitiendo ver es que las comunidades de chinos en México tienen muchas formas de expresar la sanidad, no necesariamente a través de los vínculos económicos, de los vínculos políticos, sino que hay otros aspectos de la migración que también están surgiendo y que estamos tratando de documentar. Gracias. Hola, soy David Mazar y quisiera preguntarle si
este relativo auge del cristianismo entre la comunidad china mexicana puede representar como al mismo tiempo el declive de la religiosidad tradicional china. En cuanto a identidad, entiendo que no tienen por qué estar peleada la identidad china con la religiosidad cristiana, pero probablemente sí con el budismo o el taoísmo o incluso el confucianismo. Sí. Mira, a ver si hay alguien más. Y si no, yo me pongo también de nuevo. Saliendo un poco del tema específico de la investigación, nosotros en el CECHIMEX y en la REDA también nos hemos encontrado muchas veces, y de nuevo en esto no hay buenos ni malos, pero con que conforme vamos avanzando sobre temas específicos, personalmente en temas de proyectos de infraestructura, proyectos de inversión extranjera directa, temas de comercio, financiamiento, etcétera, cada vez es más difícil integrar a colegas chinos que vivan en China sobre estos temas, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? ¿No? Es decir, en estos temas de comunidades chinas en América Latina. Y ojo, hay un tema bien interesante de lo cual he escuchado, digo no en tu caso, pero de lo cual creo que hay mucho menos en China, de los latinoamericanos en China, ¿no? Me acuerdo de haber hablado ahí con Alberto Limas, cónsul en Guangzhou, cientos de niños chinos que por diferentes razones, cientos de niños que por diferentes razones tienen la nacionalidad mexicana, y un relajo, ¿no? En términos de acceso a educación, etcétera. Pero en tu área de investigación, ¿hay contrapartes, investigadores, estudiantes, etcétera, que estén participando al nivel de lo que ustedes están haciendo? Gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta y sobre el auge del cristianismo chino, me parece que todavía no podemos hablar de auge, ¿no? No tenemos mucha claridad de cuántos chinos hay en el país. El Instituto Nacional de Migración contabilizaba 12,000, ¿no? Y hablar de un grupo de 100, 150, 200 personas que se están convirtiendo al cristianismo sigue siendo todavía muy menor en relación a la comunidad mayor. Entonces, digamos, es algo nuevo que está surgiendo, que mi hipótesis es que va a crecer, pero va a crecer de manera muy lenta. Entonces todavía no podemos hablar de auge porque en realidad todavía no ocurre. Y en relación a si esto entra en conflicto o no con los valores de la religiosidad popular china o no, fíjate que es una muy buena pregunta y no tendría como una respuesta muy clara. Te voy a leer una frase de Yang, que es un investigador de Estados Unidos que él ha trabajado muchísimo estos temas durante más de 20 años, y dice que la conversión de los chinos cristianos en la migración en Estados Unidos, en donde sí hay miles de chinos conversos que llegan ya conversos y que se convierten, ocurre porque los chinos que él estudia perciben el cristianismo como compatible con los valores de la moral confuciana, sobre los cuales ellos justifican los estrictos valores que se imponen a sí mismos y a sus hijos, ¿no? O sea, para este autor que lo trabaja, dices que no está peleado el cristianismo y los valores confucianos, porque al final la base es la misma, ¿no? Entonces es lo que opina este autor. A mí, si me preguntas, yo hasta que me acerqué a estas iglesias no fui tan consciente de la religiosidad que traen los chinos cuando migran, ¿no? Claro que veía, por ejemplo, en mi casa o con mis primos, la prendida de inciensos, saludo de las mañanas, como se dice formalmente, pues. Pero también otros que me decían, es que, chinos que han participado en la iglesia que me decían, es que yo no sé ni entiendo de lo que hablan, o sea, que es esa persona ahí colgada, para mí no existe más Biblia que el libro rojo de Mao, ¿no? Entonces, digamos, es como un tema que da para mucho y que claro que requiere investigación, entonces no tendría como una respuesta muy clara respecto a si entra o no en contienda con los valores confucianos. Entonces no sé si más o menos contesté. Y en relación a lo que me pregunta doctor Dussel, fíjese que en realidad contraparte, más bien no hay una contraparte china, o por lo menos yo no la he encontrado. Creo que sí habemos ahora descendientes interesados en estos temas, pero descendientes, no chinos de primera generación, y al ser descendientes tenemos dificultad, por ejemplo, para leer textos chinos,
por ejemplo, yo sé que en la Universidad de Sun Yat-sen les interesan estos temas y están trabajando, pero no hemos entrado en vinculación. Entonces tenemos cierta dificultad para comunicarnos con chinos de primera generación y poder entrar en otro nivel de interacción con ellos. Que además sería otra mirada, pues, ¿no? En la primera conferencia en la que ustedes me invitaron aquí, una chica china escuchó, una de las estudiantes, y me decía, yo estaba hablando de las comunidades de descendientes, y me decía, en todo en esto de lo que tú hablas, ¿yo dónde estoy? ¿No? Entonces, muy buena pregunta, ¿no? Entonces, claro que estaría increíble poder establecer interacción con académicos chinos o tener una contraparte también de gente originaria que le interesen estos temas y que pueda discutir con nosotros. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, con estos chinos de las diferentes iglesias, saben muy poco de estos temas que trabajamos nosotros, saben muy poco de la historia de los chinos en el país, saben muy poco de estas historias de racismo, de las expulsiones, de esto que está ocurriendo, y claro que un diálogo con ellos pues aportaría muchísimo para poder entender más qué es lo que ocurre, ¿no? Porque ellos lo viven de primera mano. Muy bien, ¿algún comentario adicional? Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, por una investigación tan original, ¿no? Felicidades, digo, tal como la conversión, pues también estos trabajos son de uno en uno y duran mucho tiempo. Y felicidades, ¿no? Yo no he visto muchos otros trabajos parecidos incluso en América Latina, ¿no? Todos estos trabajos sobre la diáspora, migración son mucho más generales. Felicidades, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias.